Salmo 32, 7. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Sean bienvenidos, gloria sea al Señor, a un momento más de leer su palabra. Estamos llegando para la gloria del Señor día 61, donde vamos avanzando para la gloria y la honra de nuestro Dios, leyendo su palabra santa que nos consuela, que nos forma, que nos informa. Todo lo hace la palabra del Señor. Y en esta noche les invito a que nos refugiemos en la palabra del Señor. En estos tiempos de angustia, de tribulación, donde estamos viendo rumores de guerra, ya guerras también realizadas, tenemos nosotros hoy más que nunca buscar del Señor, refugiarnos en su palabra, confiar en su poder y hacerla nuestra esta promesa que Él es nuestro refugio y que Él nos va a guardar de la angustia, porque somos humanos y al ver tantas cosas que están pasando alrededor del mundo, quiere llegar esa angustia, esa tribulación a nuestro ser. Pero nosotros tenemos que aprender a reposar en Dios, a confiar plenamente en Dios, que Dios sigue guardándonos. Dios ofrece su protección divina. Ahí está disponible esa seguridad emocional, esa coraza, esa cobertura. Él la puede dar también en medio de la prueba, poner esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y nosotros también, cuando le pedimos perdón de nuestros pecados, podemos sentir ese perdón y llega esa paz y esa confianza, se renueva esa relación con nuestro Dios, donde podemos nosotros descansar y al leer su palabra, nos damos cuenta cómo el Señor obró cuidando a su pueblo, así y más, porque Él es el mismo de ayer, de ahora y siempre. Puede seguir haciendo con todos los que creamos y depositemos nuestra confianza en Él. Gloria sea al Señor. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias por este día que nos das, amado Padre. Muchas gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad. Papito lindo, suplicamos, Señor, que usted sea, Dios mío, poniendo esa paz en nuestros corazones, nuestra confianza está plenamente en ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que tú puedes seguir obrando. Acorázanos, guárdanos, protégenos, Señor. Guarda, bendice nuestros seres queridos, Señor bendito Padre. Clamamos misericordia, Dios mío, por las naciones de la tierra, por aquellos que están en angustia, en tribulación, por la guerra, Señor, los que están al frente de la batalla. Dios mío, háblales, revélate a sus vidas, Señor amado, aquellas familias que han perdido seres queridos, consuélalos, fortalécelos, ayúdalos, Padre Santo, y ayúdanos a nosotros en estos tiempos tan difíciles a mantenernos fieles y firmes, buscándote, Señor, leyendo tu palabra, sirviéndote, Señor amado, y buscando tu rostro día a día. Señor, háblanos y guíanos para la gloria de tu nombre, Señor, que esta palabra fluya y llegue, Señor, a aquellos corazones, Señor bendito Padre, que tú tienes destinados para salvación, Señor bendito Rey, para la gloria de tu nombre. Bendice a mis hermanos que están siguiendo este plan de lectura, Señor, los que se van a incorporar, sea usted ayudándoles, Señor bendito Padre, a cada uno de nosotros, porque todos te necesitamos, Señor. Gracias, Señor. Quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué leímos ayer? Gloria a Dios. Empezamos el libro de Números, veíamos el capítulo 1 y 2. Y en el capítulo número 1, pues pudimos nosotros aprender cómo Dios forma a su pueblo, lo va organizando a su pueblo. Su pueblo, después de ser esclavos en Egipto, Dios los organiza y forma guerreros, forma una estructura hermosa de orden. Qué maravilloso nuestro Dios, que tiene cuidado de todo. Y el Señor ordena que se haga el censo en el pueblo de Israel en el desierto del Sinaí. Un año después de haber salido de Egipto, gloria sea al Señor, Dios establece una estructura hermosa por familias, por casas, bendito Dios. Así que también identifica a los guerreros, a las personas que ya estaban mayores de 20 años, los hombres, específicamente los que estaban ya mayores de 20 años. Establece esta organización en el campamento y se totalizan 603,550 hombres mayores de 20 años. No contando los levitas, porque según leímos, los levitas no son contados en el ejército porque ellos tenían un trabajo santo, un trabajo específico, que era el cuidado, el transporte y el servicio del tabernáculo,
Qué bendición. Aún el Señor toma control y establece la manera en que ellos, los roles que van a desempeñar, dónde se van a ubicar, cómo iba a estar la estructura del campamento. Qué precioso, ¿verdad? Establece líderes por cada tribu, establece cada tribu debería de acampar bajo su bandera. Bendito Dios, reflejando ese orden divino, porque Dios es un Dios de orden. Bendito sea el nombre del Señor. Y este censo subraya también la fidelidad de Dios, porque el Señor hizo que su pueblo se multiplicara. Ahí cumple también el Señor la promesa que hizo, parte, ¿verdad?, de la promesa, porque también usted y yo somos los hijos de Abraham, padre de la fe, ¿verdad? Pero le dijo a Abraham que iba a multiplicar su descendencia como las estrellas de los cielos, como la arena del mar. Y vimos, lo que hemos ido leyendo, fueron unos pocos que entraron a Egipto y salió un gran número, y a estas alturas era un pueblo numeroso el que estaba ya censándose, ¿verdad? Leíamos también el capítulo número 2 del libro de Números, y ahí sigue detallando una organización estructural del campamento de Israel. Vemos un orden estricto, un orden simbólico también bajo la dirección de Dios. Estaba en el centro el tabernáculo, alrededor del tabernáculo los levitas, pero 3 tribus al norte, 3 tribus al sur, 3 tribus al oeste y al este, las 12 tribus organizadas. ¿Qué nos refleja el orden? Pues veíamos en el desierto, si hubiésemos podido verlo con nuestros ojos, pero ahora lo vemos con los ojos de la fe, una cruz, ¿verdad? Una cruz, y en el centro la presencia del Señor, representando que nosotros tiene que ser lo principal, nuestro Dios Todopoderoso como centro de nuestra vida y como centro también de la adoración. Bendito sea el Señor. Y ahí se establece el orden del Señor y cómo ellos tenían que marchar también cuando ellos se desplazaban. Lo lindo que leemos también en este capítulo es que continuamente se dice que los israelitas hicieron tal como el Señor había mandado a Moisés. Maravillosamente se muestra la obediencia a las instrucciones divinas, y sabemos que el camino a la bendición es la obediencia. Gloria sea al Señor. Entonces, vienen muchas bendiciones cuando somos obedientes, pero hay consecuencias muy graves cuando nosotros desobedecemos la palabra del Señor. Además, vienen maldiciones. Si leemos detalladamente la palabra, es una realidad. No nos gusta a veces que mencionemos cosas negativas o cosas de sufrimiento, pero es una realidad que nosotros tenemos, porque el Señor no nos oculta eso. El Señor quiere que nosotros seamos conocedores y estemos conscientes de que nosotros tenemos que servirle fielmente, porque Él es fiel y verdadero. En resumen, este capítulo nos enseña, uno, el equilibrio espiritual. Viene también con ese equilibrio el éxito en el peregrinaje en esta tierra, también que trae la obediencia, pero sobre todo es colocar al Señor en primer lugar como centro de nuestra vida, como centro de nuestro hogar, como centro de nuestra comunidad y nuestra iglesia, ¿verdad? Que sea Él reinando. Por eso es que hay que decirle: establece tu reino, bendito Dios, en nuestras casas y donde quiera que estemos, porque Él ya habita en nuestro corazón. Ya le entregamos nuestro corazón a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Él reina, Él gobierna, permitámosle que Él nos dirija en todo. Gloria sea al Señor. Así que así vamos a empezar la lectura de este día. Nos corresponde, gloria sea al Señor, capítulo 3 y 4. Lo vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Capítulo 3 sigue hablando de censo y deberes de los levitas. Estos son los descendientes de Aarón y de Moisés en el día que Jehová habló a Moisés en el monte Sinaí. Y estos son los nombres de los hijos de Aarón: Nadab, el primogénito, Abiú, Eleazar e Itamar. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos, a los cuales consagró para ejercer el sacerdocio. Pero Nadab y Abiú murieron delante de Jehová cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová en el desierto de Sinaí, y no tuvieron hijos. Y Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio delante de Aarón su padre. Y Jehová habló a Moisés diciendo: haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirva.
y desempeñen el cargo de él y él en cargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo. Y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión, todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel, y ministren en el servicio del tabernáculo. Y dará a los levitas a Aarón, a sus hijos les son enteramente dados de entre los hijos de Israel. Y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acercare, morirá. Habló además Jehová a Moisés diciendo: He aquí yo te he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Los primogénitos nacidos entre los hijos de Israel serán, pues, míos los levitas. Porque mío es todo primogénito desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales, míos serán, yo Jehová. Y Jehová habló a Moisés en el desierto de Sinaí, diciendo: Cuenta a los hijos de Leví según las casas de su padre por sus familias. Contarás todos los varones de un mes arriba. Y Moisés los contó conforme a la palabra de Jehová, como le fue mandado. Los hijos de Leví fueron estos por sus nombres: Gersón, Coat y Merari. Y los nombres de los hijos de Gersón por sus familias son estos: Libni, Simei y Simei. Los hijos de Coat por sus familias son Amram, Ishar, Hebrón y Uziel. Y los hijos de Merari por sus familias Mahli y Musi. Estas son las familias de Leví según las casas de sus padres. De Gersón era la familia de Libni, y de la Simei, estas son las familias de Gersón. Los contados de ellos conforme a la cuenta de todos los varones de un mes arriba. Los contados de ellos fueron 7,500. Las familias de Gersón acamparán a espaldas del tabernáculo al occidente. Y el jefe del linaje de los gersonitas, Elisaf, hijo de Lael, a cargo de los hijos de Gersón en el tabernáculo de reunión, estarán en el tabernáculo la tienda y su cubierta y la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión, las cortinas del atrio y la cortina de la puerta del atrio que está junto al tabernáculo y junto al altar alrededor, asimismo sus cuerdas para todo su servicio. De Coat eran las familias de los amramitas, la familia de los isharitas y la familia de los hebronitas y la familia de los usuelitas. Estas son las familias coatitas. El número de todos los varones de un mes arriba eran 8,600, que tenían la guarda del santuario. Las familias de los hijos de Coat acamparon al lado del tabernáculo al sur, y el jefe del linaje de las familias de Coat, Elisafán, hijo de Uziel. A cargo de ellos estará el arca, la mesa, el candelero, los altares, los utensilios del santuario con que ministran y el velo con todo su servicio. Y el principal de los jefes de los levitas será Eleazar, hijo sacerdote de Aarón, jefe de los que tienen la guarda del santuario. De Merari era la familia de los Mahilitas y la familia de los Musitas. Estas son las familias de Merari. Los contados de ellos conforme al número de todos los varones de un mes arriba fueron 6,200. Y el jefe de la casa del linaje de Merari, Suriel, hijo de Abijail, acamparán al lado del tabernáculo al norte. A cargo de los hijos de Merari estará la custodia de las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas, sus basas y todos sus enseres con todo su servicio. Y las columnas de alrededor del atrio, sus basas y sus estacas y sus cuerdas, los que acamparan delante del tabernáculo al oriente. Los que acamparán, delante del tabernáculo de reunión al este. Serán Moisés y Aarón y sus hijos teniendo la guardia del santuario en lugar de los hijos de Israel, y el extraño que se acercare morirá. Todos los contados de los levitas que Moisés y Aarón conforme a la palabra de Jehová contaron por sus familias, todos los varones de un mes arriba fueron 22,000.
Rescate de los primogénitos. Y Jehová dijo a Moisés: cuenta todos los primogénitos varones de los hijos de Israel de un mes arriba, y cuéntalos por sus nombres. Y tomarán a los levitas para mí en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de todos los primogénitos de los animales de los hijos de Israel, yo Jehová. Contó Moisés como Jehová le mandó todos los primogénitos de los hijos de Israel, y todos los primogénitos varones conforme al número de sus nombres de un mes arriba, fueron 22,073. Y luego habló Jehová a Moisés diciendo: toma a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de los animales, y los levitos serán míos, yo Jehová. Y para el rescate de los 263 de los primogénitos de los hijos de Israel que excedan a los levitas, tomarás 5 siclos por cabeza, conforme al ciclo del santuario los tomarás. El ciclo tiene 20 ejeras. Y darás a Aarón y a sus hijos el dinero del rescate de los que exceden. Tomó, pues, Moisés el dinero del rescate de los que excedían el número de los redimidos por los levitas, y recibió de los primogénitos de los hijos de Israel el dinero 1,365 ciclos, conforme al ciclo del santuario. Y Moisés dio el dinero de los rescates a Aarón y a sus hijos, conforme a la palabra de Jehová, según lo que Jehová había mandado a Moisés. Capítulo 4. Tareas de los levitas. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: toma la cuenta de los hijos de Coat de entre los hijos de Leví, por sus familias según las casas de sus padres, de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. El oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión en el lugar santísimo será este: cuando haya de mudarse el campamento, vendrán Aarón y sus hijos, desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio. Y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones, y extenderán encima un paño todo de azul, y le pondrán sus varas. Sobre la mesa de la propiciación extenderán un paño azul, y pondrán sobre ella las escudillas, las cuadras, las copas y los tazones para libar, y el pan continuo estará sobre ella. Y extenderán sobre ella un paño carmesí, y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones, y le pondrán sus varas. Tomarán un paño azul y cubrirán el candelero del alumbrado, sus lámparas, sus despabiladeras, sus platillos y todos sus utensilios de aceite con que se sirven. Y lo pondrán con todos sus utensilios en una cubierta de pieles de tejones, y lo colocarán sobre una parijuelas. Sobre el altar de oro extenderán un paño azul, y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones, y le pondrán sus varas. Y tomarán todos sus utensilios del servicio que hacen uso del santuario, y los pondrán un paño azul, y los cubrirán con una cubierta de pieles de tejones, y los colocarán sobre una parijuelas. Quitarán la ceniza del altar y extenderán sobre él un paño de púrpura, y pondrán sobre él todos los instrumentos de que se sirven: las paletas, los garfios, los braseros, los tazones, los utensilios del altar, y extenderán sobre él la cubierta de pieles de tejones, y le pondrán además las varas. Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando hayan de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevárselos. Pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Pero a cargo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, estará el aceite del alumbrado, el incienso aromático, la ofrenda continua y el aceite de la unción, el cargo de todo el tabernáculo y de todo lo que está en él, del santuario y de los utensilios. Habló también Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: no haréis que perezca la tribu de las familias de Coat de entre los levitas, para que cuando se acerquen al lugar santísimo vivan.
y no mueran. Haréis con ellos esto. Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán a cada uno en un oficio y en su cargo. No entrarán para ver cuando cubran las cosas santas, porque morirán. Además habló Jehová a Moisés diciendo: Toma también el número de los hijos de Gersón, según las casas de sus padres, por sus familias. De edad de 30 años arriba hasta 50 años los contarás, todos los que entrarán en la compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Este será el oficio de las familias de Gersón para ministrar y para llevar. Llevarán las cortinas del tabernáculo, el tabernáculo de reunión, su cubierta, la cubierta de pieles de tejones que está encima de él, la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión, las cortinas del atrio, la cortina de la puerta del atrio, que está cerca del tabernáculo y cerca del altar alrededor, sus cuerdas y todos los instrumentos de su servicio y todo lo que será hecho para ellos, así servirán. Según la orden de Aarón y de sus hijos, será todo el ministerio de los hijos de Gersón en todos sus cargos. Y en todo su servicio les encomendarás en guarda todos sus cargos. Este es el servicio de las familias de los hijos de Gersón en el tabernáculo de reunión, y el cargo de ellos estará bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Contará los hijos de Merari por sus familias según las casas de sus padres. Desde el de edad de 30 años arriba hasta el de 50 años los contarás. Todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Este será el deber de su cargo para todos sus servicios en el tabernáculo de reunión. Las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas y sus basas. Las columnas del atrio alrededor de sus basas, sus estacas y sus cuerdas, con todos sus instrumentos y todo su servicio, y consignarás por sus nombres todos los utensilios que ellos tienen que transportar. Este será el servicio de las familias de los hijos de Merari para todo su ministerio en el tabernáculo de reunión, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Moisés, pues, y Aarón, y los jefes de la congregación, contaron a los hijos de Coat por sus familias y según las casas de sus padres, desde el de edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años, todos los que entran en el campamento para ministrar en el tabernáculo de reunión. Y fueron los contados de ellos por sus familias 2,750. Estos fueron los contados de las familias de Coat, todos los que ministran en el tabernáculo de reunión, los cuales contaron Moisés y Aarón como lo mandó Jehová por medio de Moisés. Y los contados de los hijos de Gersón por sus familias según las casas de sus padres, desde el de edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años, todos los que entran en el campamento para ministrar en el tabernáculo de reunión. Los contados de ellos por sus familias según las casas de sus padres fueron 2,630. Estos son los contados de las familias de los hijos de Gersón, todos los que ministran en el tabernáculo de reunión, los cuales contaron a Moisés y Aarón por mandato de Jehová. Y los contados de las familias de los hijos de Merari por sus familias, según las casas de sus padres, desde edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años, todos los que entran en compañía a ministrar en el tabernáculo de reunión, los contados de ellos por sus familias fueron 3,200. Estos fueron los contados de las familias de los hijos de Merari, los cuales contaron Moisés y Aarón, según lo mandó Jehová por medio de Moisés. Todos los contados de los levitas que Moisés y Aarón y los jefes de Israel contaron por sus familias, según las casas de sus padres, desde el de edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años, todos los que entraban para ministrar en el servicio y tener cargo de obra en el tabernáculo de reunión, los contados de ellos fueron 8,580. Como los mandó Jehová por medio de Moisés, fueron contados, cada uno según su oficio, según su cargo, los cuales contó él como le fue mandado. Gloria sea al Señor. Qué bendición, ¿verdad? Qué organización, qué privilegio. Dios sigue
estando pendiente de cada detalle de su pueblo. ¿Qué leímos ayer con respecto al Nuevo Testamento? Gloria sea al Señor. Leíamos, Lucas, el Evangelio de Lucas. Perdón que algo se cayó por ahí. Ese ruido. Gloria a Dios. Leíamos, gloria sea al Señor, el Evangelio de Lucas, capítulo 16. Básicamente, amados hermanos, se centra, bendito Dios, en cómo Dios quiere que nosotros administremos los recursos terrenales. Dios en su misericordia nos provee, pero Él es el dueño de todo. Gloria sea al Señor. Y también nosotros tenemos que mostrar fidelidad y sabiduría al administrar lo que Él ha confiado en nuestras manos. Bendito Dios. Veímos también que todo lo que nosotros hacemos, con lo que leímos, aprendimos, que todo lo que nosotros hacemos genera una consecuencia, ya sea buena o mala, y estas consecuencias tienen, bendito Dios, repercusiones eternas. Es en vida que nosotros tenemos que elegir a dónde queremos estar en la eternidad. Si leemos y escuchamos la palabra del Señor, el mensaje de Dios, no endurezcamos nuestro corazón, porque necesitamos nosotros reconocer que somos pecadores, que necesitamos ser redimidos, ser salvados, ser restaurados por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria sea al Señor. Leíamos nosotros en la parábola del mayordomo. Es una parábola muy importante, a veces poco tal vez predicada, pero se destaca en el mensaje, básicamente en la administración adecuada, inteligente y sabia de todo lo que Dios nos confía en nuestras manos, porque así hace el Señor. Bendito Dios. En esta parábola vemos que hay astucia en la visión del futuro. Jesús elogia la sagacidad del administrador en asegurar su bienestar futuro. Pero no solo nos quedemos con ese bienestar futuro terrenalmente, porque muchos decimos, voy a trabajar tanto tiempo para cuando en mi jubilación. Y es bueno planificar, porque Dios quiere que nosotros también nos organicemos, seamos previsores, visionarios, pero sobre todo que esta enseñanza la apliquemos a lo eterno, porque Jesús quiere que nosotros aseguremos el futuro eterno. Bendito Dios, porque después de morir viene la eternidad. Bendito Dios, con morir no deja de existir. Morir es separación de lo corporal, del espíritu vuelve a Dios y el alma tiene un destino eterno, ya sea en el cielo o ya sea en el infierno, porque claramente solo hay dos caminos. O queremos estar con Él o para abajo, ¿verdad? Pero morir en Cristo es ganancia y el Señor nos recuerda en todo lo que leímos que existe ese lugar y esa eternidad viene. Bendito Dios. La fidelidad también en lo poco. Tomemos nota de esto. Se establece que quien es fiel en lo mínimo, bendito Dios, en el dinero o en lo ajeno o en lo que Dios pone, en lo poquito que nos pone, también le seremos fieles con la ayuda del Espíritu Santo en lo mucho. Bendito Dios. ¿Y qué es lo mucho? Las riquezas verdaderas. Dios nos lleva por procesos. Primero, vamos pasando, ¿verdad? Procesos cuando llegamos al Señor. Somos creyentes, empezamos, nacemos de nuevo, somos como un bebé. Cuando le entregamos nuestra vida a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, somos salvos, nacemos de nuevo, necesitamos el alimento, la palabra, necesitamos nosotros un proceso de formación, de enseñanza. Y el Señor tiene un plan maravilloso y dones y ministerios para cada uno de nosotros. Entonces, esos ministerios no empezamos de una sola vez. Dios nos va llamando, preparando. Lo vemos en la vida, por ejemplo, de Moisés. Tenía un llamado desde que él fue rescatado de las aguas, ¿verdad? Del río. Pero pasó un proceso de formación, 40 años en Egipto, 40 años en el desierto, hasta que le sirvió otros 40 años. Entonces, todo es un proceso. Pero a medida que vamos siendo obedientes, vamos avanzando. A la medida que nosotros nos disponemos a que su voluntad se cumpla en nuestra vida, vamos siendo nosotros procesados y vamos siendo perfeccionados en nuestro llamado también. Así que también vimos puntos importantes en la lectura, los dos señores, ¿verdad? El Señor nos dice claramente que nosotros no podemos servir, no podemos tener a dos amos, porque el uno desplazará al otro.
que no podemos servir a Dios y a las riquezas representadas por un falso Dios, Mamón, que el Señor lo reprenda, porque nosotros podemos tal vez llegar al punto de enfocarnos solo en la riqueza y olvidarnos de la comunión con Él, de leer su palabra. No tengo tiempo, estoy cansado, estoy cansada, y tal vez nos quedamos dormidos leyendo la palabra porque somos humanos, así que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Gloria sea al Señor. Así que también vimos, bendito sea el nombre del Señor, leíamos del versículo 14 al 18 una hermosa enseñanza sobre la ley y el reino. Si bien es cierto, bendito Dios, el Señor enseña que el evangelio empezó a ser predicado desde Juan, y siguió él dándonos enseñanzas, pero eso no quita también la importancia que tienen los principios de la ley, porque siguen vigentes. No matar, ¿verdad? No robar, no hacer lo malo. Básicamente todos esos principios son importantes que nosotros los sigamos conservando, pero sabemos que nosotros ahora somos salvos por la gracia, por la misericordia del Señor, no por lo que hagamos. Esta enseñanza preciosa la dio el Señor tras la burla de los fariseos, porque los fariseos amaban el dinero. Bendito Dios. Entonces el Señor aclara la relación entre el nuevo mensaje y la tradición. Básicamente, lo que los hombres consideraban sublime suele ser muchas cosas abominación para el Señor. La manera de los hombres de quererse acercar a Dios muchas veces no es la correcta, porque vemos que estamos cumpliendo tradiciones y nosotros pensamos que con eso estamos agradando a Dios, o lo estamos buscando, lo estamos honrando. Por ejemplo, en este tiempo, hermanos, que viene el tiempo de Semana Santa, que le llaman, mucha gente en este tiempo se trata de acercar a Dios a su manera, haciendo alfombras, llevando imágenes en el hombro, cuando hemos leído en la palabra que el Señor prohíbe hacer imagen y darles honra. Eso es idolatría. Pero esa venda el Señor la puede quitar. Por eso es que es necesario que nosotros prediquemos, compartamos en nuestros muros, en nuestras redes sociales, palabra de Dios, algo que lleve un mensaje poderoso para las personas, algo que transforma. La palabra del Señor, bendito Dios, toca, quebranta, transforma, alimenta, salva. No cosas que no convienen, que no edifican. Si somos al Señor fieles, en lo poquito, en lo mucho nos va a poner. Y dice la palabra: sé fiel hasta la muerte, yo te entregaré la corona de la vida. Si queremos la corona de la vida, tenemos nosotros que serle fieles en esas cosas poquitas. ¿Qué publicamos? ¿Estamos edificando? ¿Estamos compartiendo palabra? ¿Estamos nosotros alumbrando? ¿Estamos anunciando que Cristo viene? Más con estos tiempos que estamos viviendo. El Señor puede venir hoy por nosotros. El arrebatamiento de la iglesia puede ser hoy. Ya la palabra ya fue predicada en muchos lugares donde no había acceso, ya se están cumpliendo todas las señales. Jesús puede venir hoy. Así que te invito en el amor del Señor que compartas palabra de Dios, que compartamos testimonio, que glorifiquemos al Señor, que nos enfoquemos en Él y no en nosotros. Porque la Biblia dice que ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Que el enfoque tiene que ser nuestro Señor en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. Así que la preeminencia de la ley sigue vigente en el sentido de los principios espirituales, morales. La ley no caduca en ese sentido. Estos principios espirituales siguen vigentes. El Señor quiere que nosotros no pequemos, ¿verdad? Es más fácil, ¿verdad? Bendito Dios, que pase el cielo y la tierra a que su palabra caiga una tilde de ella en tierra. Todo será cumplido. Ni una jota, ni una tilde quedará sin cumplirse. Todo, del principio de Génesis al Apocalipsis, se cumple porque Dios es fiel y su palabra es poderosa y eterna. Gloria sea al Señor. Veíamos también esa importante porción de la palabra que nos relata el Señor del rico y Lázaro, del versículo 19 al 31. Nos ilustra una realidad eterna después de la muerte. Bendito Dios, vemos el contraste. El rico acá en la tierra vivió con muchos bienes, rodeado, obviamente, terrenalmente, rodeado de riquezas, en un lujo, en un deleite, en un banquete, mientras Lázaro fue mendigo, sufriente, pero
el destino de ellos fue diferente. Cuando el rico murió, fue llevado al Seol, a un tormento, mientras que a Lázaro lo recogen los ángeles al seno de Abraham. Recordemos que antes que nuestro Señor Jesucristo muriera y resucitara, el seno de Abraham estaba frente al Seol. Y dice la Biblia que lo separaba una cima, pero una cima con S, no con C, cima con C es altura, y esa cima era un abismo inmenso. Y los unos no podían pasar al Hades, ni los del Hades ir al seno de Abraham, no se podía. Pero ellos estaban como estaban ellos. Bendito Dios, ellos murieron en la fe, sabían que iba a venir el Mesías, a futuro lo esperaban, murieron en esa fe que vendría el Mesías. Y ellos estaban en ese lugar, en el seno de Abraham, esperando ese glorioso momento. Por eso es que la Biblia dice que cuando Jesús muere y baja, se lleva cautiva la cautividad, los que estaban ahí, Él los lleva. Esas son las primicias al Padre. Y ese lugar se ensanchó, ahora el infierno está más grande, ¿verdad? Pero el rico suplicaba a Abraham que Lázaro por lo menos un poquito le pusiera en su boca de agua, porque estaba en tormento, estaba él en una llama que lo consumía. Bendito Dios. Pero vemos entonces que ahí él le pide, ¿verdad?, que mande a Lázaro porque él tiene hermanos y no quiere que vayan a ese lugar de tormento. Pero ahí se da una gran enseñanza y le dice que básicamente que ellos tenían a la ley y a los profetas, ¿verdad? Tenían la palabra en otro sentido, que la palabra entonces es suficiente. Moisés y los profetas simbolizan la Biblia. Entonces, un corazón, hermanos amados, endurecido, difícilmente va a ser transformado solo por ver milagros o cosas sobrenaturales. Es la palabra del Señor, ¿verdad? Es por la palabra y el oír la palabra de Dios que viene la fe. Y el Espíritu Santo toca los corazones y el Señor hace la obra. Entonces, la palabra de Dios es suficiente. Mire qué interesante esto. Lázaro significa Dios ayuda. La identidad de Lázaro estaba ahí en Dios. Mientras que al rico solo se le menciona como el rico porque él tenía su confianza en sus riquezas. Básicamente, las riquezas no dan identidad. Y ahí tenemos nosotros una gran enseñanza. También es importante que nosotros meditemos y observemos que el rico no fue condenado al infierno por ser rico, sino que fue el pecado de omisión. ¿Cómo el pecado de omisión? Algo que no hizo. Porque en realidad él tuvo la oportunidad, tenía los recursos para ayudar a Lázaro, que estaba enfermo y tenía hambre y estaba a la puerta de su lugar donde él estaba en deleite. Y no se preocupó. No escuchó su conciencia, no escuchó esa necesidad de querer hacer el bien. Y no era que no tenía, sí tenía recursos. Él podía ayudar a Lázaro, pero no lo hizo. Fue indiferente, había dureza. Ese se llama pecado de omisión. Pudiendo hacer algo bueno, no lo hizo y no pidió perdón. Si se hubiera dicho, bueno, se arrepintió, alcanzó misericordia, hubiera estado en otro lugar. Pero murió en esa condición. ¿En quién tenemos nosotros nuestra confianza? ¿En quién tenemos nuestra esperanza y nuestra identidad? Tiene que ser en Dios, creador del cielo y la tierra, el que ha hecho todo maravilloso. Nos testifica la naturaleza, la grandeza de nuestro Creador, de nuestro Dios y Padre, que está en el cielo, pero ha dejado su Espíritu Santo y su palabra para que nosotros acá podamos conocerle más, enamorarnos de Él, y enamorado de Él no nos va a costar. Y con la ayuda de la palabra y del Espíritu Santo no nos va a costar. Y un esfuerzo, porque también quiere sacrificio, ¿verdad? Según lo que hemos leído, el discípulo tiene que esforzarse. Llegamos así ahora al momento de leer el capítulo 17, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, capítulo 17 del Evangelio de San Lucas, ocasiones de caer, dice acá el título de mi Biblia. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuere que se atase al cuello una piedra de molino y se arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos,
Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracia al siervo porque hizo lo que le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él lo vio, le dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Preguntando por los fariseos, cuando había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí, helo ahí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis, ver uno de estos días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo ahí, no vayáis, no lo sigas. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde el extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y en sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda, la salvará. Os digo que en aquella noche estarán 2 en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. 2 estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviere el cuerpo, ahí se juntarán también las águilas. Gloria sea al Señor. Hemos llegado al final de la lectura de este día y damos toda gloria y toda honra a nuestro Padre Celestial, porque Él se merece toda la alabanza y toda la gloria. Dios no comparte su gloria con nadie, así que tenemos que ser humildes, obedientes y agradecidos que en su gran misericordia y bondad
nos toma en cuenta en su viña para trabajar, para servirle, para honrarle, para adorarle. Así que les motivo en el nombre del Señor que venzamos todo obstáculo en el nombre de Jesús, porque Dios nos ha dado un espíritu de valentía y no de cobardía. Bendito Dios, un espíritu, bendito Dios poderoso, dominio propio nos ha dado. Esta carne muchas veces no quiere, obviamente nos cansamos, somos humanos, pero en Él haremos proezas y de Él viene la fuerza como la del búfalo para poderle servir y buscar. Que Dios les bendiga y les guarde rica y abundantemente en el nombre de Jesús. Shalom.